Capítulo 3. Conocimiento, pensamiento y racionalidad. La mente y el cosmos. Thomas Nagel. 1. Introducción al problema del conocimiento. En el capítulo 3 de La mente y el cosmos, Thomas Nagel expone un argumento antirreduccionista centrado en el conocimiento humano. Nagel sostiene que la conciencia ya representa un problema para el reduccionismo evolutivo debido a su naturaleza subjetiva, pero el conocimiento, es decir, funciones mentales como el pensamiento, el razonamiento y la valoración, plantea un desafío aún mayor. Estas capacidades nos permiten trascender la perspectiva limitada de nuestros sentidos y explorar una realidad objetiva más amplia. Nagel escribe: la conciencia representa un problema para el reduccionismo evolucionista por su irreductible naturaleza subjetiva. El problema que quiero tratar ahora se refiere a funciones mentales como pensamiento, razonamiento y valoración que están limitadas a los humanos. Estas son las funciones que nos han capacitado para trascender la perspectiva del mundo de la vida inmediato que nos es dado por nuestros sentidos e instintos y para explorar la realidad objetiva más amplia de la naturaleza y del valor. 2. El carácter objetivo del pensamiento humano. Nagel subraya que pensar y razonar son actividades que consideramos correctas o incorrectas en virtud de algo independiente de nuestras creencias personales o incluso de la comunidad a la que pertenecemos. Creemos que tenemos la capacidad de formar creencias verdaderas sobre el mundo, sobre la lógica, la matemática y sobre lo que es correcto hacer. No consideramos estas capacidades infalibles, pero confiamos en ellas objetivamente. Continúa diciendo: pensar y razonar son correctos o incorrectos en virtud de algo independiente de las creencias del pensador e incluso independiente de la comunidad de pensadores a la que pertenece. Consideramos que tenemos la capacidad de formar creencias verdaderas sobre el mundo que nos rodea, sobre los ámbitos atemporales de la lógica y la matemática y sobre lo que es correcto hacer. 3. El reto al naturalismo tradicional. Nagel argumenta que es difícil dar sentido a estas capacidades desde el punto de vista del naturalismo tradicional. Si no queremos considerar la mayor parte de esto como una ilusión, debemos ampliar nuestra concepción del orden natural para incluir no solo el origen de la conciencia, sino también nuestra capacidad activa para pensar más allá de lo dado por los sentidos. Insiste Nagel. Es difícil dar sentido a todo esto desde el punto de vista del naturalismo tradicional. A menos que consideremos la mayor parte de esto como una ilusión, apunta a una ampliación de nuestra concepción del orden natural que incluya no solamente el origen de la conciencia fenomenológica, sino también el origen de nuestra capacidad activa para pensar por nosotros mismos más allá de estos puntos de partida. 4. El problema del realismo y la evolución. 1. Nagel plantea dos problemas principales. Es probable que la selección natural haya generado seres capaces de descubrir la verdad sobre una realidad que va más allá de las apariencias inmediatas. 2. ¿Cómo se puede comprender la facultad de la razón desde un punto de vista naturalista? Nagel sostiene que si adoptamos el realismo y la creencia en un mundo objetivo independiente de nosotros, la explicación evolucionista resulta insuficiente para justificar nuestras capacidades cognitivas avanzadas. O en sus propias palabras: el problema tiene dos aspectos. El primero afecta a la probabilidad de que el proceso de selección natural pueda haber generado criaturas con la capacidad de descubrir con la razón la verdad sobre una realidad que se extiende vastamente más allá de las apariencias iniciales. El segundo problema es la dificultad de comprender naturalistamente la facultad de la razón, que es la esencia de esas actividades. 5. Limitaciones de la explicación evolucionista. Nagel reconoce que la evolución puede explicar capacidades adaptativas como la percepción y el deseo, pero señala que la razón nos permite trascender estos puntos de partida y descubrir verdades objetivas. La explicación evolucionista tendría que ser indirecta, ya que el conocimiento científico no tiene ninguna función en la selección de las capacidades que lo generan. Por lo tanto, comenta, la explicación evolucionista tendría que ser indirecta ya que el conocimiento científico no tiene ninguna función en la selección de las capacidades que lo generan. 6. El argumento de la circularidad. Nagel introduce un argumento filosófico crucial. Cualquier explicación evolutiva de la razón presupone la validez de la razón misma, lo que genera una circularidad. No podemos justificar la confianza en nuestra razón refiriéndonos a su origen evolutivo, porque esa justificación ya depende de la razón. Escribe: no es posible pensar, la confianza en mi razón, incluyendo mi confianza en este mismo juicio, es razonable porque es consistente por tener una explicación evolutiva.
Por tanto, cualquier explicación evolutiva del lugar de la razón presupone la validez de la razón y no puede confirmarse sin circularidad. 7. La razón como acceso directo a la verdad. Nagel diferencia entre la percepción, que nos conecta indirectamente con la verdad, y la razón, que nos conecta directamente. Cuando razonamos, captamos la verdad de manera inmediata, como cuando reconocemos la imposibilidad de una contradicción lógica. Lo expresa así. Lo distintivo de la razón es que nos conecta con la verdad directamente. La percepción nos conecta con la verdad solo indirectamente. Rechazamos una contradicción solo porque vemos que es imposible y aceptamos una consecuencia lógica solo porque vemos que es necesariamente verdadera. 8. El salto evolutivo y la emergencia de la razón. La aparición de la razón y del lenguaje en la historia biológica representa, para Nagel, un salto radicalmente emergente. La razón permite el control consciente de la creencia y la conducta, guiándonos por la verdad objetiva y no solo por impresiones propias. Dice: la aparición de la razón y del lenguaje en el curso de la historia biológica parece, desde el punto de vista de las formas disponibles de explicación, algo radicalmente emergente, sí, como supongo, no puede ser comprendido conductistamente. 9. La razón y la libertad. La razón nos otorga una forma de libertad, la libertad de alejarnos de nuestras inclinaciones innatas y tomar decisiones guiadas por la reflexión y la objetividad. Esta libertad no puede ser reducida a procesos físicos. Explica Nagel. Esto es lo que le permite a uno guiarse por la verdad objetiva y no por las impresiones propias. Es un tipo de libertad, la libertad que la conciencia reflexiva nos da del gobierno de las disposiciones perceptivas y motivacionales innatas y del condicionamiento. 10. Implicaciones para una teoría del todo. Nagel concluye que una teoría completa de la naturaleza debe explicar no solo la emergencia de organismos vivos y conscientes, sino también el desarrollo de la razón como instrumento de trascendencia. Esto implica que el orden natural debe tener propiedades que hagan probable, y no accidental, la aparición de seres racionales. En sus propias palabras. Esto es, entonces, lo que una teoría del todo tiene que explicar. No solo la emergencia desde un universo carente de vida de organismos que se reproducen y su desarrollo por evolución a una cada vez mayor complejidad funcional. No solo la conciencia de alguno de esos organismos y su función central en sus vidas, sino también el desarrollo de la conciencia en un instrumento de trascendencia que puede captar la realidad objetiva y el valor objetivo. 11. El reto de la explicación reductiva. Nagel considera que una explicación reductiva de la razón es aún más difícil de imaginar que una explicación reductiva de la conciencia. La racionalidad parece ser un rasgo del sujeto consciente íntegro, no una suma de partes mínimas. Insiste Nagel. Una explicación reductiva de la razón, netamente desde el punto de vista de las propiedades de los constitutivos elementales de los que están hechos los organismos, es incluso más difícil de imaginar que una explicación reductiva de la conciencia. La racionalidad, más incluso que la conciencia, parece necesariamente un rasgo del funcionamiento del sujeto consciente íntegro y no puede concebirse, ni incluso especulativamente, como compuesto de incontables átomos de racionalidad en miniatura. 12. Teleología naturalista como alternativa. Nagel abre la posibilidad de que existan principios teleológicos en la naturaleza, es decir, leyes que favorecen la aparición de sistemas complejos y, eventualmente, de la razón. Esta teleología sería naturalista, no resultado de un diseño consciente. Nuevamente sobre la teleología, sugiere. La teleología natural requeriría dos cosas. Primero, que las leyes no teleológicas y atemporales de la física no sean completamente deterministas. Segundo, entre esos futuros posibles habrá algunos que sean más idóneos que otros como pasos posibles en el camino a la formación de sistemas más complejos y, por último, de los tipos de sistemas replicantes característicos de la vida. 13. Alternativas a la teleología. Nagel revisa las alternativas. Puede ser el azar absoluto, que considera insatisfactorio. La intervención divina, que rechaza por preferencia personal y filosófica. Una teleología naturalista, que considera plausible incluso para los teístas, ya que haría de la posibilidad de la vida consciente una consecuencia del orden natural. Y concluye. Alguna forma de naturalismo teleológico debería, por estas razones, parecer no menos creíble que una explicación intervencionista, incluso a los que creen que Dios es el último responsable de todo.
14. Conclusión, ampliar el horizonte filosófico. Nagel concluye que para entender la mente y el conocimiento debemos ir más allá del materialismo y considerar nuevas formas de explicación, como la teleología naturalista. La razón y la conciencia no pueden ser explicadas solo por la evolución materialista, y esto nos obliga a replantear nuestra visión de la naturaleza. Opina Nagel. Tal explicación completaría la búsqueda de la inteligibilidad mostrando cómo el orden natural tiende a generar seres capaces de comprenderlo. Pero los obstáculos parecen enormes. A la luz del carácter formidable de la razón, es difícil imaginar cómo podría ser viable una explicación naturalista de ella, ya sea constitutiva o histórica. Para concluir, en la explicación de los argumentos claves, Nagel enfatizando la importancia de la razón y el conocimiento como desafíos para el materialismo evolutivo. Entre las posibles explicaciones, rechaza la idea de la evolución dependiente solamente del azar. También rechaza la idea de intervención teísta. Argumenta nuevamente por alguna teleología o disposición o propósito del universo a favorecer la emergencia de conciencia y razón, y esto por medio de realidades y procesos que aún no entendemos. El descubrimiento de esta teleología requerirá nuevos modos de investigación.